Y habíamos tomado, o ¿qué habíamos dicho antes? Les voy a tomar lección. ¿Sí? Vieron que el maestro siempre retoma un poquitito para enganchar la próxima puntada. ¿Qué habíamos dicho de la Cena del Señor? ¿Quién la había instituido? ¿Era antojo de Pablo? ¿A Pablo se le ocurrió en 1 Corintios? No, ¿qué dijo? Yo recibí del Señor, ¿sí? Los he enseñado, ¿sí? Que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sí? Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, ¿sí? 1 Corintios 11, 23, 25, dice: de la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto, sí, mandalo nomás, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿sí? Y habíamos titulado, o estábamos analizando en realidad, esto, la noche que fue entregado. Y vimos que en la noche que fue entregado pasaron muchas cosas, ¿sí? Y una de las cosas que vimos en la última vez que participamos juntos de la Cena del Señor fue... me voy. No escuchó nadie. No, eran todos ausentes estaban. ¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Lavó los pies de cada uno de sus discípulos, ¿sí? Tanto de aquel que lo iba a traicionar y ya lo había vendido por 30 piezas de plata, como aquel que lo negaría en público 3 veces, ¿sí? Le lavó a todos los pies por igual, ¿sí? Mateo 20, 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, ¿sí? El maestro se despojó de todo título, ¿sí? En ese momento hizo un trabajo que nadie quería hacer, ¿sí? Lavarle los pies, ¿sí? a las personas que estaban por participar de esta cena. Ahora, esa noche en la que fue entregado no era una noche cualquiera. ¿Qué noche era? No les voy a preguntar el día, ¿sí? Pascua, ¿sí? Era el inicio, ¿sí? de la semana de celebración de la Pascua, ¿sí? Una fiesta, un rito que venía desde el Éxodo 12, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Éxodo 12? ¿Sí? Dios iba a ejecutar un juicio sobre el rey de Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los dejaba salir, y mandó entonces a Moisés a decirle al pueblo: bueno, prepárense, elijan un cordero, ¿sí? Lo tienen que sacrificar, tienen que pintar, ¿sí? Los linteles con sangre, y después vamos a comernos el cordero asado, ¿sí? Hacemos panes bien rapidito, sin levadura, ¿sí? Y nos preparamos para salir porque Dios va a realizar esta liberación, ¿sí? Y dice Éxodo 12 en el versículo 25 que cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Por eso Jesús estaba practicando esta fiesta, ¿sí? Porque era algo que ellos, ¿sí? tenían mandado por Dios en Éxodo 12, 25. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esto, ¿sí? Para ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo la casa de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? Ese día, el 14 del mes de Nisán, ¿sí? El ángel del Señor pasó por delante, ¿sí? del pueblo, por Egipto, y todas aquellas casas que no tenían pintadas, ¿sí? Los linteles, ¿qué pasó? Murió el hijo primogénito, ¿sí? Y todos aquellos que tenían la casa pintada, ¿sí? El ángel pasó por alto, ¿sí? Y eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, ¿sí? Como lo llaman los judíos, Pesaj, ¿sí? Pasar por alto. Y entonces nos encontramos a Jesús en esa cena. Ahora, la pregunta es: ¿esa cena era la cena realmente de la Pascua? ¿Sí o no? Tendría que haber hecho la encuesta, ¿sí? Porque voten con sus celulares, a ver qué opinaban cada uno, ¿sí? Vamos a chequear esta información. Miren lo que dice Juan 18, 28. Entonces, se llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Sí? O sea, los sumos sacerdotes y toda la gente religiosa que había aprendido a Jesús, lo sacan de la casa de Caifás, lo llevan al pretorio, que era un lugar de Roma, ¿sí? Y fíjense que ellos no entraron para no contaminarse, ¿sí? Si un judío se contaminaba, tenía después 7 días de ritos para purificarse. Y fíjense que no entraron. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? La cena esa, ¿era la cena de la Pascua? ¿Sí o no? Pero si los judíos no entraron para contaminarse, para poder comer la Pascua. ¿Sí? Bueno, el problema está en que nosotros tenemos nuestro calendario de Occidente. ¿Sí? Los judíos, creo que está en la próxima. Sí, ahí está. Ellos dividen el día al revés. De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. ¿Sí? Entonces, la cena que es donde está Jesús, ¿sí? Que va a ser ahí donde yo puse la Pascua del 14 ahí abajo del todo, que en realidad ya va a ser parte del día 15, ¿sí? En realidad comienza allá donde dice el día de la preparación. Arranca el día 14, pero todavía no habían matado el cordero. ¿Sí? El cordero lo mataban como a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y ellos habían arrancado la sed del día anterior. Entonces, en esa cena que Jesús está, en realidad era como una cena de prueba. ¿Sí? ¿Vieron cómo hacen un anticipo a veces antes de? ¿Sí? Bueno, donde sí se estaban todos los elementos en esa cena. Pero hay algo que no estaba en esa cena. El cordero. ¿Sí? De hecho, han encontrado en la palabra del Señor, en los relatos, todos los relatos, que Jesús en algún momento dice, ¿comió el cordero? No, no está. ¿Sí? Un detalle que a mí me llamó mucho la atención. ¿Sí? Era la preparación previa, era esa noche previa. ¿Sí? Por eso no querían entrar al pretorio, ¿sí? Los religiosos, porque si no, iban a quedar, ¿sí? Contaminados y no iban a poder participar de esa Pascua. ¿Sí? Entonces Jesús está en esa noche previa, o sea, de ese 14, recuerden que arrancó a las 6 de la tarde, cuando llega ya cerca de las 9, 10, 11 de la noche, van a cenar, ¿sí? del inicio de ese 14, ¿sí? Y ahí es donde Jesús está, ¿sí? Entonces, en esta cena de preparación, ¿sí? Donde, claro, tenía que estar casi todo, ¿sí? Cosa que si faltaba algo, teníamos todavía un tiempito para que realmente cuando sea la Pascua, ¿sí? Donde participemos de esa cena de la Pascua, estuvieran todos los elementos. ¿Hasta ahí estamos? Los perdí. Bueno, estaba bravo, está bravo. Ahí sí, ya sé, fin de año, frío. Bueno, la Pascua. La Pascua tenía elementos y tenía símbolos, ¿sí? Que fueron instituidos también por Dios. ¿Se acuerdan ahí en Éxodo? ¿Sí? Tenían que elegir un cordero, ¿sí? Lo iban a tener que sacrificar, no había que tener levadura en la casa, o sea, había que hacer panes sin levaduras, y había que, también estaba ahí el vino, parte y simbolismo también. ¿Sí? Y esta Pascua y todos estos elementos eran símbolos muy importantes. ¿Por qué? Porque recordaban, ¿sí? La salida y la liberación del pueblo de Israel, Egipto. Y ese era el propósito, ¿sí? De esta fiesta, que todas las generaciones recuerden cómo Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Éxodo 6:7 dice, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de la carga de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazos extendidos y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de la carga de los egipcios. ¿Sí? Entonces, de esta promesa que Dios les había hecho, ¿sí? Viene el simbolismo, ¿no es cierto? Para que ellos recuerden. El cordero, ¿sí? Que iban a tener que sacrificar, los panes sin levadura, y que nosotros también tenemos, ¿sí? Tenemos el pan, permítanme,
Gracias. Ahí está. Tenemos el pan. Quedó pegado esto. Ahí está. Gracias. Tenemos el pan acá. No es sin levadura. Sí, el nuestro. Y tenemos acá el pan. Y tenemos también nuestra copa de vino. ¿No es cierto? En lo que participamos cada vez que nos juntamos. Ahora, en la Pascua judía en realidad había 4 copas. No había una sola. Había 4 copas. ¿Sí? Y cada una de ellas simbolizaba o era una expresión de este pasaje de Éxodo 6:7. ¿Sí? 4 copas. Ahí está. Fíjense en lo que dice el Señor. Yo soy el Señor y los sacaré de debajo de la carga de los egipcios, los libraré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios y los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Sí? Estas 4 copas que estaban en la diapositiva anterior, ¿sí?, representaban justamente cada una de estas. ¿Sí? La primera copa, ¿sí?, era los sacaré. Bueno, la idea acá entonces, pensemos, la copa que hace referencia a 1 Corintios, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, tomó la copa y dice, este es mi nuevo pacto? Bueno, ¿cuál de todas estas copas habrá sido? Sí, porque él estaba en una celebración. ¿Sí? Para entender un poquito, ¿sí?, tuve que buscar un poquito porque la verdad que no lo sabía. La primera copa, ¿sí?, era la copa cuando iniciaba la celebración, ¿sí?, y se tomaba esta primera copa de vino que significaba los sacaré, ¿sí?, de Éxodo 6. O sea, ¿qué hacían ellos? Recordaban este hecho, que ellos estuvieron esclavos en Egipto y que Dios les había prometido que los sacaría. Por eso, cada vez que levantaban esta copa en Pascua, ¿sí?, reflexionaban y decían, estamos aquí, ¿sí?, porque Dios cumplió su promesa y nos sacó de Egipto. Seguía la fiesta. Antes de comer se tomaba la segunda copa. La segunda copa significaba los salvaré. ¿Se acuerdan de Éxodo? En otras versiones dicen también los libraré. Y en esta copa ellos hacían memoria y narraban y leían la Torá y recordaban de cómo Dios con mano poderosa los había librado de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo les dio el maná, cómo le dio la provisión de las codornices, cómo le dio agua en el desierto a través de, haciendo salir agua de una roca, la protección que ellos tenían con la nube, con la columna de fuego, ¿sí?, y cuántos hechos más, ¿sí? Cuando levantaban esta copa, ¿sí?, era un recordatorio de que el Señor los había salvado en este camino. Y cenaban. Una vez que habían terminado de cenar, tomaban la tercera copa. ¿Sí? Y esta copa, la tercera copa, ¿sí?, de la redención, de los redimiré, ¿sí?, era una copa que de alguna forma los conectaba con Dios. ¿Sí? Dios dice, les quitaré lo que queda de Egipto en sus corazones. ¿Sí? Cada vez que pasaba algún problema, ¿qué hacían los israelitas? Ay, allá en Egipto, la cebolla, los pucheros que nos comíamos, ¿sí? Se olvidaban de que estaban oprimidos, que estaban esclavos, ¿sí? Esta tercera copa les recordaba justamente entonces esto, que el Señor los había redimido, ¿sí? Dice, el Señor serán una nación de sacerdotes, donde yo seré su rey, seré su Dios. Tendrán una relación conmigo mediante la fiesta, mediante los rituales de purificación, mediante la expiación. ¿Sí? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y la cuarta copa, la última copa, es la copa de los traeré o los tomaré, como recién habíamos leído. ¿Sí? Y esta copa se tomaba después de haber cantado los himnos y antes de irse a las casas. ¿Sí? Y esta copa era una copa de la promesa de que Dios había hecho, que los traería a su tierra, ¿sí?, a la tierra que prometía a sus padres. Ahora, en el contexto que estaba Jesús, donde estaba el Imperio Romano,
esta copa no estaría completa, ¿no es cierto? Porque no estaban del todo en la tierra, ¿sí? Pero si el Señor había cumplido las 3 primeras copas, los sacó de Egipto, los salvó y los redimió, el Señor seguramente, con certeza, cumpliría de que nuevamente volverían a ser una nación. Entonces la pregunta es, ¿cuál copa entonces tomó Jesús? ¿Sí? En la cena, ¿sí? Porque si leemos Lucas 22, ahí está. Ay, qué chiquita que me quedó la letra. Bueno, perdón, disculpen. Cuando llegó la hora, dice, Jesús se sentó a la mesa, ¿sí? De vuelta el relato, y con él los apóstoles le dijo, interesadamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pero les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracia, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracia, lo partió y le dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, ¿cuál copa creen? ¿Sí? Tuve que pensar yo, ¿cuál copa fue la que tomó? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La tercera o la cuarta? Hay una pista, ¿sí? Sí, que hace referencia a esto. ¿Qué dice? A ver, ahí está. Tomó la copa después de haber cenado. Y después de haber cenado, ¿qué copa se tomaba? La tercera, ¿sí? La tercera. Entonces, esta copa que el Señor está haciendo referencia es a la copa de la redención. Y de esta manera, nuestro Señor Jesús anuncia y enfrenta, ¿sí?, este camino, ¿sí? Él está diciendo, voy a tomar ese lugar del cordero que aún no había sido sacrificado, ¿sí?, sin mancha, ese cordero que sería inmolado y su sangre se sería derramada para poder redimir a su pueblo. Cada año el pueblo de Israel sacrificaba un cordero pidiendo la expiación de sus pecados, ¿sí? Pero no era suficiente. Todos los años había que repetir esta acción, ¿sí? Pero esta vez es nuestro Señor el que va a anunciar su camino como aquel cordero perfecto que realizaría el sacrificio de una vez y para siempre. Jesús tomó la tercera copa. Ya está el simbolismo, pero ahora viene la realidad. Hay que concretarlo, ¿sí? Mateo 26, 30 dice que después de cantar un himno, sí, cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y fíjense en lo que dice, ahí está, en Mateo 26, 39, cuando Jesús llega al Getsemaní. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿A qué copa está haciendo referencia el Señor? A la tercera copa. A la tercera copa, a la copa de la redención. Señor, dice Jesús, yo no quiero, pase de mí esta copa de la redención. Porque el Señor sabía que vendría la traición, la tortura, el sufrimiento, el abandono, el desprecio, el odio, la burla. Yo no quiero, pase de mí esta copa de redención. Pero no termina la oración ahí, sino que dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y de ahí, después de ese momento en el Getsemaní, sí, ya conocemos el arresto, lo enjuiciaron, lo torturaron, lo burlaron, lo golpearon y lo crucificaron. Y cuando estaba en la cruz, ahí está, en la próxima, cuando estaba en la cruz, fíjense en lo que pasó. Juan 19,
le erré, puse 19, perdón, del 29 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús cumplió la tercera copa de la redención, que implicaba justamente esto, el derramamiento de sangre. Y no tomó, como escuchaba en un predicador, decía, no tomó parte de la copa, se tomó toda la copa, ¿sí? Toda la copa, hasta el último trago, hasta ese trago amargo, ¿sí? Y una vez que te tomó toda esa copa, ¿sí?, de la redención, dijo: consumado es. Y completó de esta manera la redención, no la expiación, ¿sí?, porque la expiación requería que al otro año había que repetirlo, ¿sí? Sin embargo, la redención era una vez y para siempre. Dice Mateo 26:30 que después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué pasó con la cuarta copa? No haciendo alusión al Mundial, ¿sí? Por favor, entiéndanlo en esto. ¿Qué pasó con la cuarta copa? ¿Se olvidaron de tomarla? Hace un instante, ¿sí?, cuando Jesús se paró con la tercera copa en la mano, que dijo: esta es mi sangre, si este es mi nuevo pacto, ahí está, es mi sangre del nuevo pacto, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados, nos deja una pista, que por ahí en la lectura que a veces hacemos a diario pasa desapercibido. Dice: les digo que desde ahora, teniendo la copa, la tercera copa en la mano, dice: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba nuevo. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beban nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Qué pasó con la cuarta copa? La cuarta copa está pendiente, ¿sí? Es como que el Señor les dijo ahí: la cuarta copa me la guardo, y cuando regrese en el reino de mi Padre, la compartiremos y la tomaremos juntos, ¿sí? Por eso, la copa que tenemos representada acá es la copa de la redención, ¿sí?, que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a pensar todo lo que le costó a nuestro Señor Jesús para poder redimirnos, ¿sí?, porque estábamos condenados, ¿sí? La paga del pecado, dice, es muerte, ¿sí? Pero el Señor mandó el Cordero perfecto, el que quita el pecado de todo el mundo, ¿sí? Y el Señor Jesús murió en esa cruz por mi vida, ¿sí?, por mis pecados, y también lo hizo por los tuyos, ¿sí? Que ahora juntos, al acercarnos entonces a esta mesa, tengamos presente el sacrificio del Señor, y que también recordemos que la fiesta aún no terminó, ¿sí? Está la cuarta copa pendiente para cuando el Señor llegue, para juntos poder disfrutar e ir con Él al reino de Él. ¿Participamos juntos de la mesa? ¿Les parece?